Hola, en el video anterior estudiamos los conceptos fundamentales de los semiconductores extrínsecos, caracterizados como tipo N y tipo P según la cantidad de portadores mayoritarios y minoritarios que tienen. Ahora estamos listos para examinar el movimiento de portadores de carga en semiconductores, es decir, los mecanismos que permiten el flujo de corriente en un dispositivo. En este video veremos uno de los fenómenos de transporte que podemos encontrar en estos materiales, que se llama el arrastre. Sabemos de principios básicos de física y ley de Ohm que un material puede conducir corriente en respuesta a un diferencial de potencial y por tanto a un campo eléctrico. El campo acelera a los portadores de carga en el material, forzando que algunos de ellos fluyan de un extremo al otro. Este tipo de transporte, debido a un campo eléctrico, se conoce como arrastre y, como veremos, los semiconductores se comportan de una manera muy similar. Como vemos en la figura, los portadores de carga son acelerados por el campo eléctrico y colisionan con átomos en el cristal hasta que eventualmente llegan al otro extremo y fluyen hacia la batería. La aceleración debida al campo y las colisiones en el cristal se contrarrestan, lo que resulta en una velocidad constante en el flujo de portadores. Esperamos que esta velocidad, que vamos a denotar como V, sea proporcional al campo eléctrico E, que resulta en la relación B igual a mu por E, donde mu es la movilidad de los portadores, que por ahora vamos a considerar constante. También sabemos que los electrones se mueven en una dirección opuesta al campo eléctrico, de forma que podemos expresar el vector de velocidad de electrones B sub E igual a menos mu sub B por E, y similar para los huecos pero con signo positivo. Miremos un ejemplo. Calculemos la velocidad de electrones en una pieza uniforme de silicio de tipo N que tiene 1 micrómetro de largo y al que se le aplica un diferencial de potencial de 1 voltio en sus extremos. Tenemos que el campo eléctrico E es igual al voltaje V sobre la longitud L. Y esto es entonces igual a 1 voltio sobre 1 por 10 a la menos 4 centímetros. Esto entonces nos da igual a 10 a la 4 voltios por centímetro. Ahora tenemos que la velocidad es igual a mu veces el campo eléctrico E. Dijimos entonces que la movilidad es 1350 y esto está en unidades de centímetro al cuadrado sobre voltios por segundo. Y esto lo multiplicamos por el campo eléctrico E, 10 a la 4 voltios por centímetro. Cancelamos el cuadrado de centímetros, cancelamos voltios y esto nos da 1.35 por 10 a la 7 centímetros por segundo. Ahora tenemos que nuestra velocidad sabemos que es distancia sobre tiempo. Si despejamos entonces el tiempo, tenemos que es igual a la distancia L dividido la velocidad que acabamos de calcular. Y tenemos entonces que es igual a 7.4 por 10 a la menos 12 segundos. Es decir, se tarda 7.4 picosegundos. Ahora que sabemos calcular la velocidad de los portadores, ¿cómo podemos calcular la corriente? Recordemos que un electrón tiene una carga negativa Q igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y equivalentemente un hueco tiene una carga positiva de la misma magnitud. Supongamos ahora que aplicamos un voltaje V1 a través de una barra semiconductora con densidad de electrones libres igual a N. Asumiendo que los electrones se mueven a una velocidad V, consideramos una sección transversal en X igual a X1 y revisamos qué ocurre en los tiempos T igual a T1 y luego un segundo después. Lo que encontramos es que la carga que tenemos en V metros pasa a la sección transversal en un segundo. O en otras palabras, la corriente es igual a la carga total que tenemos en V metros de la longitud del material. Dado que la barra tiene un ancho W y un alto H, podemos expresar el volumen como V por W por H. Luego tenemos que la corriente es igual a este volumen multiplicado por NQ, que vendría siendo la densidad de carga en unidades de Coulomb.
Debemos notar también que esta corriente tiene signo negativo, dado que los electrones tienen carga negativa. Si retomamos nuestra definición de velocidad igual a movilidad por campo eléctrico, y dado que W por H es el área transversal, podemos definir la densidad de corriente J igual a mu por E por NQ, que denota la corriente por unidad de área transversal y se expresa en unidades de ampere por centímetro cuadrado. Luego, en presencia de ambos tipos de portadores de carga, tenemos que la densidad total de corriente es Q por E multiplicado por la sumatoria del producto de movilidad y densidad de portadores. Esta es entonces nuestra ecuación de corriente de arrastre en un semiconductor con densidad uniforme de huecos y electrones, en respuesta a un campo eléctrico E. Aquí debemos notar que la densidad de huecos y electrones están en el mismo orden de magnitud de la cantidad de portadores intrínsecos NI. Por lo tanto, corrientes de arrastre iguales para huecos y electrones solo pueden ocurrir en materiales con dopaje muy ligero, de forma que veremos la utilidad de tener niveles de dopado típicos que están en el orden de 10 a la 15 y 10 a la 18 átomos por centímetro cúbico y una clara diferenciación de portadores mayoritarios y minoritarios en semiconductores extrínsecos. Miremos otro ejemplo. Asumamos que deseamos obtener la misma corriente de arrastre para huecos y electrones. ¿Cómo deberían ser las densidades de portadores? Tenemos entonces que la movilidad de electrones mu n multiplicado por la densidad de electrones, queremos que sea igual a la movilidad de huecos multiplicado por la densidad de huecos P. Si reordenamos nuestra ecuación, tenemos que n sobre P va a ser igual a mu P sobre mu n. Recordemos también que n por P es igual a ni al cuadrado, donde ni es la concentración de portadores intrínsecos. Si combinamos nuestras ecuaciones, tenemos que P es igual a la raíz cuadrada de mu n sobre mu P multiplicado por ni. Y también tenemos que n es igual a la raíz cuadrada de mu P sobre mu n multiplicado por ni. Para el caso del silicio, tenemos que mu n es igual a 1350 y la movilidad de los huecos es igual a 480, y recordemos que esto está en unidades de centímetros al cuadrado sobre voltios por segundo. Si reemplazamos en nuestra ecuación, tenemos que P va a ser igual a 1.68 veces Ni y N va a ser igual a 0.596 Ni. Hemos asumido hasta ahora que la movilidad de portadores en semiconductores es constante e independiente del campo eléctrico. Sin embargo, cuando tenemos campos eléctricos muy altos, dejamos de observar una relación lineal debido al gran número de colisiones cortas dentro del látice, que no permiten que los portadores puedan acelerar. Como resultado, vemos que la velocidad varía de forma sublineal bajo campos eléctricos muy altos y alcanza un nivel de saturación VSAT, o velocidad de saturación, y que se manifiesta significativamente en transistores modernos, limitando el desempeño de los circuitos. De esta forma, debemos modificar nuestra expresión de velocidad de portadores. Para ello, la aproximación más sencilla consiste en ver la pendiente mu como un parámetro que depende del campo eléctrico, y que debe caer a cero gradualmente a medida que el campo eléctrico es incrementado, aunque sin dejar de ser constante ante campos eléctricos pequeños. Así, definimos la movilidad como mu sub 0 sobre 1 más b veces E. Aquí, mu sub 0 es la movilidad ante campos eléctricos bajos y B es un factor de proporcionalidad. De esta forma, obtenemos nuestra nueva expresión de velocidad de portadores, y sabiendo que la velocidad debe tender a VSAT cuando el campo tiende a infinito, obtenemos que VSAT es igual a mu 0 sobre B, y por tanto B es igual a mu 0 sobre VSAT, lo que resulta en nuestra nueva expresión revisada de velocidad. Para este ejemplo, consideremos una pieza uniforme de semiconductor de 0.2 micrómetros de largo al que se le aplica un voltaje de 1 voltio. Calculemos la movilidad efectiva si la movilidad ante campos bajos o mu 0 es 1350 y la velocidad de saturación es 10 a la 7 centímetros por segundo. Luego calculemos el voltaje máximo que podría soportar este material para que la movilidad se reduzca apenas un 10% de mu 0. Tenemos que el campo eléctrico E es igual al voltaje sobre la longitud, y esto nos da
50 kilovoltios por centímetro. También la movilidad, traigamos nuestra nueva ecuación, que es mu0 dividido 1 más mu0 por E dividido la velocidad de saturación. Una vez reemplazamos nuestros valores, encontramos que la movilidad va a ser 174 centímetros al cuadrado sobre voltios por segundo. Si queremos que la movilidad sea apenas un 10% menos de mu0, es decir, 0.9 veces mu0, tenemos que el campo eléctrico, si despejamos en nuestra ecuación, debe ser un noveno de la velocidad de saturación dividido mu0. Y esto nos va a dar igual a 823 voltios por centímetro. Calculemos el voltaje, que debe entonces ser igual al campo eléctrico por la longitud, y tenemos entonces que el voltaje va a ser de 16.5 milivoltios. En este video revisamos el fenómeno de transporte de portadores de tipo arrastre y vimos el efecto de campos eléctricos muy altos en la velocidad de los portadores. En el siguiente video, el último de este módulo, estudiaremos el transporte de portadores por difusión. Los dejo con las referencias bibliográficas. Un saludo.